Gloria a Jesús, realmente que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Gracias, amados queridos. Sin más pérdida de tiempo, quiero que se vayan a Efesios 6, del 10 al 13. Vamos a estar leyendo. Acérquese a su Biblia. Quiero que juntos podamos escudriñar estos textos de la Biblia y aprender, amados, aprender de ellos. Así es que Efesios 6, del 10 al 13, dice el Señor en su palabra, aparece ahí en su pantalla: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Gloria a Jesús. Que el Señor añada bendición a lo que ya está bendecido. Los creyentes, este es el tema de este día, debemos ponernos toda la armadura de Dios. A mí me gusta mucho dejar ir mi pensamiento a la imaginación. Si Dios me permitiera ver mi armadura, creo, amados, que la tuviera como cuando un carro usted lo golpea y tiene todos los golpes hundidos. Así veo mi armadura. Puedo ver algunos dardos que penetraron y sí dolió. Puedo ver las rodillas desgastadas, tal vez no tanto de orar, pero sí de caer, cuando muchas veces tal vez el asedio del enemigo era mucho. En estos textos, amados, del 10 al 13, lo que encontramos, amados, es 4 ordenanzas. Ordenanzas fundamentales del llamado que Dios Padre te hace a ti, me hace a mí, se lo hace a todo aquel que dice que es discípulo de Jesucristo. Cuando vemos el texto encontramos esas 4 ordenanzas. La primera es fortalecernos. La segunda es vestíos de toda la armadura. La tercera es tomar toda la armadura. Y la cuarta, dice la palabra en el texto que hemos leído, estad firmes. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de esta enseñanza aquí en nuestra iglesia. Su servidor y mi esposa, yo dediqué 6 meses para este tema bíblico, y mi esposa, a través de un estudio de las mujeres, recientemente terminaron un estudio acerca de la armadura de Dios. Amados, nosotros los creyentes estamos expuestos todos los días a los ataques del enemigo. En realidad, estamos en una guerra espiritual, donde no hay tregua, donde no hay convenios de paz. Es una guerra, amados, y déjame decirte, es una guerra de vida o muerte. Necesitamos por eso ponernos toda la armadura de Dios. No estamos para huir del enemigo, sino para mantenernos firmes, resistentes en esa pelea que es una buena batalla, amados. Estamos llamados, como Santiago lo pinta en su libro, y dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y mira, dice, huirá de vosotros. Pero eso no quiere decir que lo ha vencido. Y es que la verdad es que tú nunca puedes vencer al enemigo. El único que lo va a vencer, y que ya lo venció, amados, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, amados, estamos solamente para resistir al enemigo. Resistir, iglesia y amigos, es igual a ejercer fuerza o presión sobre algo a modo que ya no avance. Eso es resistir. Pero también resistir, amados, es sufrir padecimiento físico o moral. Ahora, la pregunta es,
¿Cuál es el propósito de la armadura de Dios? Bueno, respondamos con la palabra. Efesios 6, 10, 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del adversario, de Satanás. Entonces, cuando vemos, amados, de esas 4 ordenanzas que le mencioné hace un momento, la primera de ellos dice fortalecernos. Fortalecer significa agarrarse o aferrarse a algo. Cuando un hijo de Dios se aferra a la palabra, se aferra a las promesas, es ahí cuando se fortalece, porque se está aferrando, se está agarrando de la mano de Dios. Y no se soltará aunque vengan tempestades, pase lo que pase, estará, dice la palabra, ¿cierto?, aferrado. La palabra lo ha convencido a este creyente que Dios está con él, pase lo que pase. Escucha, no puede haber fortalecimiento si no hay conocimiento por medio de escudriñar la palabra, por medio de leer la palabra, por medio de meditar en la palabra, por medio de ver las promesas que están en la palabra, porque eso nos conduce siempre a estar cerca de Dios. Y ese fortalecimiento nos lleva a ver el poder de su fuerza que emana en la misma palabra. Y vemos también el poder, amados, que emana de la palabra, ¿cierto? Entonces, amados, en cualquiera que sea nuestra batalla, en cualquiera que sea nuestra lucha espiritual, es ahí donde calza aquel texto maravilloso que vemos en Salmos 92:10, que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Cuándo? Cuando estoy fortalecido en la palabra. Si un creyente, amados, no escudriña, no estudia, no medita, no lee la palabra, amado querido, tú eres un cadáver. Y cuando viene el día malo, amados, o sea, ni has entrado en combate y ya te desmayaste. Hay muchas oraciones de lindos hermanos que cuando yo las escucho, yo digo: qué oración sin sentido. Algunos dicen: no te vayas, Señor. Y aquel otro ignorante le dice: amén, gloria a Dios. Señor, lléname de tu presencia. Señor, no me sueltes de tu mano. Es que nunca pasa eso. Él no te suelta. Nosotros nos soltamos. Nosotros lo dejamos. Nosotros lo abandonamos. Nosotros lo engañamos. Cuando me desconecto de la palabra, y no importa el rol que tú tengas, le puede pasar a un pastor, a un diácono, a un servidor, amados, somos personas como címbalo que retiñe. No hay conexión, amados. Lo que me conecta con Cristo, amados, es su palabra. Por eso el consejo de Jesucristo: escudriñar las escrituras. Necesitamos entonces concientizarnos que nuestra lucha es de vida o muerte. Necesitamos saber que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino, dice la palabra, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene un equipo bien organizado, amados, para atacarnos de diferentes formas. El propósito entonces de la armadura de Dios es para que tengamos la capacidad de permanecer firmes, peleando, batallando espiritualmente. Amado querido, nosotros no somos víctimas del enemigo. No, Señor. Víctima es todo creyente rancio, raquítico, que no se alimenta en la palabra.
Víctima es el creyente que en el día de pelea lo único que tiene para hacer es llorar, quejarse y quejarse. Esa es una víctima. Si un creyente se nutre de la palabra de Dios, cree en la palabra, es un creyente listo, fuerte para pelear a cualquier momento y a cualquier hora, porque Satanás no te va a mandar un texto diciéndole, ¿sabes qué, muchacho? A las 10 llego a pelear contigo y tú lo vas a estar ahí esperando. No, señor. Satanás llega cuando tú menos lo piensas. Llega como un ladrón en la noche. Y si tú no tienes los nutrientes espirituales, oh amado querido, vamos a ser el trapeador de él. Por eso la importancia de estar en la palabra, de permanecer en la palabra, de escudriñar la palabra, de memorizar la palabra. Por eso átala a tu corazón la palabra, porque la palabra es el nutriente básico, elemental y único en la vida de un creyente. Repito, nosotros no somos víctimas, amados. Si un creyente se nutre en la palabra, va a crecer espiritualmente, amados. Nuestro campo de batalla no se encuentra, amados, en el terreno físico. No es contra sangre y carne, sino que es una lucha espiritual. Y eso es lo complicado, que muchas veces no vemos al enemigo. Muchas veces el enemigo sí va a utilizar a las personas, pero no es la persona en sí. Detrás está el enemigo. Esa persona solamente es como un títere, como una marioneta que Satanás usa para hacerte la vida a ti miserable. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu familia, puede ser cualquier hermano de la iglesia. ¿Será? Claro que sí. Porque si ese creyente está raquítico en la palabra, es el instrumento que Satanás va a utilizar. Es que, amados, Satanás, oh amados, de tonto no tiene nada. Él es un ser inteligente. Él sabe cómo maquinar su acechanza para con nosotros, amados. Pablo llama a Satanás y a sus demonios principados, potestades, poderes de este mundo, de las tinieblas y de huestes espirituales de maldad. Alguien dijo, Satanás está mejor organizado que nosotros como soldados de Cristo, amados. Satanás es el príncipe de este mundo. Él va a hacer todo lo posible para derrotarnos. Y no solamente derrotarnos, la intención profunda es aniquilamiento, es muerte, muerte espiritual y muchas veces una muerte física. Por eso la importancia del texto en una expresión que dice, pónganse toda la armadura y poder estar firmes. Después de la lucha volvemos a estar firmes. Por eso cuando vamos a 2 Corintios 11:14 y 1 Pedro 5:8, es interesante la combinación de estos textos. Dice, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien va a devorar. Y siempre las primeras víctimas son las personas, amados, que no están conectados en la palabra. Jesús lo dijo anticipadamente, separados de mí, nada podéis hacer. Si yo me desconecto, me puede pasar cualquier cosa. La segunda ordenanza, amados, la vemos en el versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, de Satanás. Entonces la segunda ordenanza es vestidos de toda la armadura de Dios. Vestirse de toda la armadura de Dios significa vivir en la verdad, practicar la justicia, predicar el evangelio, manteniendo la fe y promoviendo un vínculo de paz para con todos. Por eso la declaración de Pablo aquí es imperativa, es decir, tiene la fuerza de una orden fija.
no es variable, es que tengo que hacerlo, no es cuestionable, es que tengo que hacerlo. Antes de uno salir, por ejemplo, de tu casa este día, amados, tú te vestiste, ¿no es cierto? Y siempre tenemos que vernos en algo que se llama espejo para ver cómo vamos. Usted no sale como se levanta, no lo haga, por favor. No es cierto. Siempre usted mira qué le va para ese día. Desde un pantalón, una camisa, hasta unos zapatos. Es más, matiza la cartera a las mujeres, ¿cierto? Con el vestido, con esto y con lo otro. Amado, y eso es bueno, es bueno, es bueno. Pero de la misma forma, amados, nosotros tenemos que buscar la vestimenta de Dios. Necesitamos todo el tiempo, amados, tener la armadura de Dios. El creyente no se puede quitar esa armadura. Yo me temo que muchos creyentes la armadura por pedazos ya le dejaron atrás en varios lugares, amados. En un lugar está el casco, en otro lugar están las sandalias, en otro lugar está, amados, qué sé yo, tantas cosas que tiene la armadura, esos 6 elementos. Necesitamos ir al pasado y comenzar a recogerla para ponerlas después. Muchos creyentes piensan que están en la playa. No, amados, estamos en una lucha espiritual. Por eso el llamado es que necesitamos ponernos toda la armadura. Necesito tener esa vestimenta. Todos los días de mi vida, duermo con ella, me levanto con ella, voy al trabajo con ella, haga lo que haga, tengo la vestimenta, porque esa es la orden, que tengamos siempre esa vestimenta completa, amados, completa. Por eso, amados, muchos creyentes no llegan a realizar esa parte espiritual, amados. Lo malo que muchas veces me ha pasado, yo lo he propiciado por un descuido espiritual. Y es ahí donde Satanás, él está observándote las 24 horas del día. Y él sabe, él no te conoce tus pensamientos, no tiene esa facultad, a no ser en aquellos, amados, que nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal. Sí puede tener una posesión, pero entre un hijo de Dios nunca puede existir una posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, Él no conoce mis pensamientos, pero sí conoce mis andadas. Y es ahí donde Él va a atacar. Es ahí donde Él va a atacar. Por eso necesito tener toda la armadura, amados, puesta las 24 horas, amados. Aquí uno se puede dar el lujo de ponerse las partes de la armadura que a uno le parezca, amados. No es así, no es a tu gusto, pues. El apóstol dice, toda la armadura de Dios necesita estar puesta todo el tiempo, porque tú nunca sabes cuándo va a llegar el día malo. Posiblemente este no es el día malo para ti, pero posiblemente para este hermano este es el día malo. Yo no sé cuál es tu lucha en este día, ayer, y va a continuar. Este es el día malo. Está siendo atacado por el enemigo. El apóstol dice, amados, por eso, con justa razón, toda la armadura necesita estar puesta, amados. Necesitamos entonces tener la armadura de Dios. Cada uno de nosotros somos guerreros del reino de los cielos. Y todos sabemos que ningún guerrero o ningún soldado sale a la batalla sin sus armas, sin su casco y con todos esos elementos que son 6. Solamente los cristianos nosotros andamos peleando las batallas de la vida sin armadura, amados. Y por eso tenemos un montón de hermanos caídos, heridos, y muchos de ellos, amados, están derrotados. La pregunta es ¿por qué? Por descuido espiritual, amados. Por descuido espiritual. Cada cristiano caído es un cristiano herido en batalla, amados. Es un cristiano que no pudo cómo levantarse. Posiblemente le faltaba una parte de la armadura, y es ahí donde Satanás le atacó. Por eso necesito tener toda la armadura, amados, completa, desde el casco hasta las sandalias, todo que me cubra perfectamente, para que cuando Él me ataque, amados, no tenga por dónde hacer una herida mortal. Podré quedar herido, pero no derrotado. Eso es diferente en esta batalla, amados.
Estamos en una pelea espiritual. Por eso necesito, como hijo de Dios, como cristiano, amados, vestirme de toda la armadura de Dios. Pero antes de comenzar a analizar cada uno de los elementos de la armadura de Dios, amados, necesitamos encontrar cosas necesarias y responder algunas preguntas muy importantes como esta: ¿para qué necesito usar la armadura que Dios me ha dado? Te lo estoy explicando del por qué. Y solo hay una respuesta para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Por eso cuando vamos al versículo 11 dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. No tenemos, amados, que confundir dos palabras bien importantes. Nuestra lengua es maravillosa. Hay dos palabras que suenan igual, pero son diferentes. Y una de ellas es acechanza y la otra es acechanza. Muchos pensamos que tenemos que estar firmes porque el diablo nos anda acechando. Y la diferencia, amados, es que una es con C y una es con S. Acechanza con C significa espiar o perseguir a alguien. Qué bonito fuera, pues, que así fuera el enemigo, que solamente me ande espiando. No es cierto. Como hay hombres y mujeres con la celiotipia, no es cierto, que andan ahí siempre viendo cómo hacen, qué hacen, dónde están. Acechanza con C es espiar o perseguir a alguien, solamente para dónde va. Usted lo está, como dicen en buen salvadoreña, guachando, dice. Pero acechanda con S, amados, por su parte, es un engaño, es una trampa, un artificio, amados, que la finalidad es destrucción. Ese es Satanás, amados. Él anda acechando, pero para matarnos, para destruirnos. Él nos acecha, amados queridos, para destrucción total. Es decir, que la armadura de Dios nos permite estar protegidos contra las mentiras y las artimañas de Satanás. Es decir, no necesitamos caer, amados, en sus mentiras. Por eso el versículo 13 recalca: para que podamos resistir en el día malo. Yo no sé, amados, si estás pasando por el día malo, resiste, resiste, resiste. Y lo que va a pasar va a ser maravilloso. Él va a huir de ti por un tiempo. Por un tiempo. Y después va a venir con otra acechanza. Pero si estás preparado y si lo venciste en la primera, amado, vas a salir victorioso en la segunda. Va a haber dolor, van a haber lágrimas, va a haber frustración con todo y eso, pero vas a estar firme de pie llorando en el nombre de Jesús. El Señor nos está haciendo entender entonces, amados, que en nuestras vidas habrán días malos. Habrán días de prueba, días de aflicción, días de dolor, días muy difíciles. Pero cuando lleguen a nuestra vida esos días, tenemos que hacerle frente, tenemos que pararnos firmes, no salir corriendo, amados, con los problemas, con las circunstancias. Porque entonces, amados queridos, ese es el problema de muchos creyentes que siempre andan huyendo, no tan solo de la migra, sino también del enemigo, amados. Y necesito enfrentar al enemigo en ese día malo. Repito, te lo dije, no somos las víctimas, amados. Víctima es aquel creyente que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace. Sabiendo que tiene que escudriñar, que leer, que permanecer en la palabra, no lo está haciendo. Es una víctima voluntaria. Este versículo nos dice que los cristianos tenemos que enfrentar los problemas, no huir de ellos. Pero para eso se necesita usar toda la armadura de Dios. La pregunta: ¿contra quién no tenemos lucha? ¿Y con quién es la lucha? Dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados queridos, nuestra batalla no es contra el esposo o la esposa.
ni contra los hijos, ni contra los hermanos, ni con las suegras. No la agarres con un hermano, amado querido. No, no. Es el enemigo, amados. Sino con las huestes espirituales de maldad que usan toda su influencia demoníaca para atacarnos. Va a utilizar a las personas, pero sabes, no la agarres con las personas. Las personas solamente son el instrumento del enemigo. A quien tienes que reprender es a Satanás, el adversario. Por lo tanto, la batalla que tenemos que librar no es terrenal, sino principalmente es espiritual. Tenemos que usar todos los días, amados, para hacerle frente al enemigo. Donde estés, en cualquier lugar donde estés, amados, en el trabajo hay lucha, en la iglesia hay lucha, en el vecindario hay lucha, en la familia, amado, hay lucha. En todo lugar donde estemos, estamos en una guerra espiritual. La armadura de Dios, amados, contempla 6 elementos y nos cubre por completo. No es la armadura del creyente, porque si fuera tuya, amado, es posible que estuviera empeñada. Cuando tenemos momentos de aflicción, la vamos a empeñar la armadura. Allá están empeñados el casco, la espada. Hermano, ¿y qué pasó con su armadura? Está empeñada, hermano. Por eso, la armadura no es tuya. La armadura es de Dios. A Él le pertenece, amados. Y Él me la ha dado mientras esté en este mundo. Ya muerto, ya no necesito la armadura, amados. No, esa armadura la tengo desde el día que recibí a Cristo como mi Salvador personal. Esa armadura se me dio. Es tu deber, es tu obligación tenerla las 24 horas del día puesta, esa armadura. Todos aquellos creyentes que están fallando, que han fallado, amados, es porque nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Eso es todo. Eso es todo, amados. Y hemos pagado muy caro, muchos de nosotros, esas caídas espirituales. Esta es una advertencia. Es una advertencia. Necesito tener la armadura de Dios constantemente en mi vida. Y otra cosa, nunca digas, a mí no me va a pasar. No te hagas tan santulón, amado, porque si tú te descuidas, tú puedes caer, y peor del que tú has criticado. Por eso la importancia de la armadura de Dios, tener estos 6 elementos, amados. Por lo tanto, dice la Escritura, amados, acá en el tercer mandato, dice, tomad toda la armadura. Versículo 13, por lo tanto, amados, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Cada elemento de la armadura de Dios está revestida de poder, tiene autoridad. Y cuando yo tengo esa armadura, amados, soy un guerrero divino, soy un guerrero de Dios, amados, y tengo la potestad en el nombre de Jesucristo, amados, en el nombre de Jesucristo, de hacerle frente al enemigo. En el nombre de Jesús, amados. Dios Padre nos ha equipado con su presencia desde las plantas de los pies hasta la cabeza. Esa armadura es fantástica, amados. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado, dice la palabra, estar firmes. Y este es el cuarto mandato, que es firmeza. Firmeza. Después de la batalla, amados, no es cuestión de que, ay, ya no puedo, ay, estoy cansado, ay, ¿y ahora qué? Ahora póngase de pie porque viene otra lucha. Tanto así, tanto así. Por eso la firmeza. Porque si esa batalla te dejó tambaleando, como decimos, y ya saliste de ella, y Dios te dio bendición, y en el nombre de Jesucristo saliste victorioso, ponte de pie rápido. Está firme, por favor. ¿Para qué? Para enfrentar la siguiente. Tanto así, es que eso es vida espiritual. Eso es vida espiritual. La firmeza es un imperativo. Dice, permaneced firmes en Cristo. No es una opción, cristiano moderno. No, Señor, es un imperativo. Es un mandato que estemos llamados a asumir. El apóstol Pablo lo dijo en los siguientes términos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No, Señor.
En Cristo hemos dicho, somos más que victoriosos. Cristo, por eso dice la palabra, me lleva de victoria en victoria. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay textos, amados, que la comunidad evangélica lo dice por decir, lo recita por decirlos, pero cada uno de esos textos se ubican por una razón y una causa de por qué se escribieron. El texto deja claro, amados, que el Hijo de Dios rompió las cadenas que nos mantenían atados al pecado. Ahora somos libres. Y desde que tú te convertiste a Cristo Jesús, Satanás, ese que antes tenías como padre de mentira, te ha declarado la guerra. Y es una guerra, escúchalo bien, sin tregua. Es una guerra de muerte. Si hay alguien que desea tu mal, ese es Satanás. Oh sí, amado. Satanás de bueno no tiene nada. Es un ser de maldad. Él quiere destruirnos. El llamamiento, amados, que Él nos hace es permanecer firmes con esa libertad que Él nos ha dado. Entonces surge otra pregunta. Si el apóstol exhorta a permanecer firmes, entonces quiere decir que hay posibilidad de no estarlo. Si Pablo le llamó a esa iglesia en su escrito la atención a Éfeso, quiere decir, amados, que Pablo había visto la posibilidad que algunos creyentes de la iglesia de Éfeso no estaban firmes. Cuando tú no estás firme, amados, das evidencias. Oh, amado, no se necesita ser psíquico, psicólogo. No. Cuando tú no estás firme, das evidencia de algo. Oh, sí. Tu frialdad espiritual la nota, amados, muchas personas. La pregunta es ¿por qué? Porque te estás descuidando. Estás dejando la armadura y tarde o temprano vas a caer. Vas a caer. Amados, volvamos a la palabra. Volvamos a este consejo de exhortación. Por eso, amados, necesitamos tener ese fundamento de firmeza. Amados, nosotros tenemos una tendencia a pecar y cada vez que tengamos esos síntomas pecaminosos debemos estar firmes, alertas. La caída de un soldado viene cuando descuida su vida espiritual, amados. Y a muchos ya nos pasó. Un descuido espiritual, amados, te puede llevar a una derrota y siempre, si no tuviste la armadura puesta, te va a costar levantarte. Amados, por eso la necesidad de permanecer alerta. Quienes han sucumbido espiritualmente son aquellos que no estuvieron estables, amados, en su vida espiritual. No estaban fuertes espirituales. Descuidaron la palabra. Amados, por eso 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga. En Cristo no es lo que tú dices ser, amados, es lo que tú demuestras a través de tus evidencias, de tu amor por la palabra, de tu amor para con los hermanos, de tu amor para con tu iglesia. Son evidencias que tú das. Cuando comienzas ya a decir, yo no quiero ir, amado, tú estás ya con olor a muerte. Cuando comienzas a quejarte, amados, es que has puesto ya la mirada en lo que te están ocasionando y no la estás poniendo en el agente, amados, que lo ocasiona. Por eso, cuando estás en la palabra, logras detectar de dónde viene la malicia del enemigo, amados. La solución está en caminar siempre tomados de la mano del Señor Jesús. No podemos confiarnos. No te apoyes en tu propia prudencia. No, Señor. No. No te vayas es que yo siento. No, amado. Hay sentimientos pecaminosos. Hay sentimientos pecaminosos. Es que yo siento. No, amados. No te vayas por lo que sientes. Vete por la realidad de la palabra. Lo que la palabra enseña. La carne es débil. Mas a eso le sumamos las artimañas del enemigo. Eso es trágico. Por eso dice de nuevo la escritura en 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja algunas sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese es el llamado casi final. No ignores las maquinaciones de Satanás, amado. No las ignores. No, Señor, no las ignores. De ignorarlas,
de ignorarlas, vas a pasar por tragedia espiritual. Por eso, amados, la firmeza es para este día. La tentación, amados, la tenemos constantemente y siempre. Los débiles espirituales son los que caen, amados. Siempre, siempre va a ocurrir eso. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No, Señor, no es en vano. La lucha, amados, que tenemos es con Satanás. Pero siempre, amados, tenemos la bendita presencia de Dios. Por eso Él nos garantizó eternamente. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú y yo estamos garantizados con la presencia de Dios. Por eso Jesús, dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo que habita en vuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo también en Efesios dijo: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amados queridos, necesitamos tener victoria cuando llegue ese día malo. Por eso, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, vuelve a decir: están firmes. Eso es, amados, lo que un soldado de Cristo tiene que hacer. No hay vacación. No hay tiempo de relajamiento. Amado, si has salido de una lucha, póngase firme, porque el día malo va a venir nuevamente. Y este es el ciclo de vida que tenemos hasta que estemos con Cristo en su presencia, o ya sea que Él venga por su iglesia, amados. Pero la vida del creyente, así es. Así es. Concluyo con esto. Dios tiene cuidado de nosotros. Sabe de las pruebas que atravesamos. Él está para ayudarnos todo el tiempo. Sin embargo, amados, muchos de nosotros vivimos como ignorantes a lo que Dios en su palabra nos ha establecido. No es cuestión que no sabía, es cuestión que te descuidaste. Sabiendo que eso no era, permitiste que así fuese. Tengamos entonces la armadura de Dios todo el tiempo puesta con nosotros. Y si usted no la tiene ahorita, recuérdese dónde quedó cada pedazo de la armadura. Le invito, vaya a recogerlo y póngasela. Y esta vez, póngale pega o sóldela para que quede bien fija. Dios te bendiga, amados. Vamos a orar.